¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Pues estamos nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Un domingo más en nuestro Evangelio según Marcos. Hermanos, pues extrañándolos mucho, pensando siempre en ustedes y pues deseando, hermanos, que Dios nos conceda estar nuevamente juntos para alabarlo, para pues tener comunión los unos con otros, para saludarnos, para cantar juntos, para compartir. Y bueno, hermanos, pues todo está en control de Dios. Seguimos esperando en su voluntad y en su soberanía, pero por lo pronto, hermanos, le damos gracias a Dios por sus misericordias y también por estas circunstancias difíciles que tienen como último fin bien para nosotros, transformarnos, moldearnos a su imagen. Hermanos, pues la predicación de esta mañana está basada en Marcos capítulo 15, versículo 26 hasta el versículo 32. Y la predicación de esta mañana está titulada El Rey Crucificado. Dice así la palabra de Dios, les invito a que me acompañen ahí en sus hogares, versículo 26, y el título escrito en su causa era El Rey de los Judíos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Va, tú que derribas el templo de Dios en 3 días, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». Y de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: «A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos». Y también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Hermanos, ¿qué les parece si comenzamos con una oración? Los invito a que me acompañen en oración ahí en sus hogares. Dios, te damos gracias por esta semana más de vida. Gracias porque aún en medio de la pandemia podemos seguir compartiendo tu palabra, confiando en ella, meditando en ella, Señor, y disfrutando de la paz y el consuelo que nos da cuando disponemos nuestros corazones a ser expuestos a tu palabra. Señor, háblanos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dice versículo 26, y el título escrito en su causa era El Rey de los Judíos. Hermanos, y estaba escrito en un papiro pegado en una tabla de madera expresando la causa por la que fue crucificado. A saber, pues, porque era rey de los judíos. Porque, hermanos, ¿qué sería más vergonzoso para los judíos que ver a su rey crucificado por su misma petición? Y, hermanos, y no era otra cosa que porque no querían que reinara sobre ellos. ¿Qué clase de pueblo, hermanos, mataría a su propio rey por el que habían esperado durante tanto tiempo y habían puesto toda su confianza, y ese mismo rey sobre quienes todas las promesas de Dios descansaban? Pues definitivamente un pueblo único, los israelitas, y lo puedes ver constantemente en el Antiguo Testamento. Lo hicieron, hermanos, en repetidas ocasiones, y los mismos profetas dicen que fornicaron con otros reyes y con otros ídolos que se imaginaron por la perversidad de sus corazones para darle la espalda al Señor. Y, hermanos, Isaías expresamente dice, obviamente Dios hablando a través de él, que los israelitas, hermanos, hicieron pacto con la muerte y con la tumba al confiar en Egipto como su protector ante la inminente invasión asiria. Y, hermanos, esto es nada más un ejemplo, porque repetidas ocasiones escogieron reyes, naciones, ídolos para darle la espalda al Señor y para despreciarlo, hermanos. Ellos no estaban crucificando a Jesús por blasfemo realmente.
dijimos las semanas anteriores, ellos estaban crucificando a Jesús porque era un rey que no se acomodaba a sus metas terrenales. Ellos querían eso, hermanos. No querían a un rey, a un Mesías divino. Querían a un Mesías terrenal, a un rey terrenal. No lo querían conforme al corazón de Dios, lo querían conforme al corazón de Roma, porque no tenían puestos los ojos en lo eterno, sino en lo temporal. Y las bendiciones que ellos anhelaban no eran las bendiciones como la presencia, la santidad y la bondad de Dios en su poder transformador de nuestros corazones. Querían ver beneficios terrenales como la prosperidad, el poder, el dominio, el cumplimiento físico y literal de un reino, pues, de hombres, no de Dios. Hermanos, ellos eligieron según lo que ellos veían y sentían. Eligieron según su corazón. Y ¿sabes qué? No fue la primera vez que lo hicieron. ¿Recuerdas cuando Moisés los rescató de la tierra de Egipto? Cuando ellos comenzaron el peregrinar por el desierto, hermanos, en repetidas ocasiones miraron hacia atrás y dijeron, nos hubiéramos quedado en la esclavitud en Egipto. Hermanos, ¿y qué es el desierto sino las aflicciones y dificultades de esta vida? Y lamentablemente muchos que se llaman cristianos, pero cuando ven las dificultades de la vida cristiana, las exigencias de un Dios celoso y santo, entonces voltean su mirada hacia atrás y regresan hacia Egipto y en este caso, hermanos, hacia Roma, porque anhelan lo que los engaños de su corazón les dicen, no lo que la palabra y la verdad absoluta del Señor nos dice. Hermanos, ¿cuántas personas no hay que desechan bendiciones eternas por bendiciones temporales y que fácilmente se pierden? Muchos quieren un Jesús, hermanos, que les dé riquezas terrenales, pero aborrecen a un Jesús que está comprometido con su salud espiritual, con su santidad, hermanos, y con su plan eterno de redención. ¿Por qué, hermanos? Porque el proceso de santidad y el proceso que el Señor ha elegido para conformarnos a su imagen es lento, es largo y es sumamente doloroso. Y esta es la razón por la que muchos se alejan, porque desean a un Jesús que se acomode a sus preferencias. Y en última instancia, hermanos, porque desean a un Jesús que no reine sobre ellos, que no sea Él el que dicta las leyes, sino que sea un Jesús que se acomode a sus preferencias, a su pecado y a sus deseos terrenales. Hermanos, ¿has visto esas iglesias donde se predica la prosperidad? El punto de la prosperidad no es tanto el beneficio económico, quizás es uno de los más llamativos, pero la idea de la prosperidad, si tú te fijas bien, es en realidad un ente más grande, porque no es nada más que tengas dinero, es que te vaya bien en el amor, que tengas muchos amigos, que puedas ir de vacaciones, que no tengas que trabajar. Es en realidad esta vida irreal de comodidad, de pereza y de todo tipo de caprichos. Y era justamente la intención de estos hombres que crucificaban a Jesús, que no estaban dispuestos a doblegarse a esa majestad, que no estaban dispuestos a aceptar a Jesús como rey. Hermanos, esta es
la médula del ateísmo. Los ateos creen en Dios, y la Biblia nos lo enseña claramente. No es un problema intelectual que ellos tienen, es un problema moral. Y lo vemos en muchos que se llaman cristianos, porque aceptan a Dios como verdadero, pero no están dispuestos a arrodillarse y a someterse ante su gobierno. Y que vemos cristianos carnales, cristianos a medias, cristianos que viven dobles vidas, precisamente por esto, porque crucifican al Rey. Hermanos, una vez Spurgeon dijo que aquel que sirve a Dios por dinero, en cualquier momento servirá al diablo si le da un sueldo más grande. Y tanto estas personas de la prosperidad, su Dios no es Cristo. Su rey es el dinero, el yo y la comodidad. Y en el corazón, hermano, no hay lugar para los dos reinos. O servirás al yo o servirás a él. Hermanos, cuando nosotros no queremos someternos al reino de Dios, cuando nosotros no queremos emparejar nuestro corazón con su corazón, entonces veremos que pues la manera en la que Dios es Padre y ejerce su paternidad, pues no estaremos muy de acuerdo con ello. Porque así como estas personas que estaban crucificando al Rey, hermanos, también nosotros desearíamos que Dios tuviera hijos malcriados, que no estuviera comprometido con su crecimiento espiritual y con su proyecto de conformarnos a la imagen del Señor. Hermanos, pero aún en el rechazo de los judíos, en su desprecio y en las burlas de los romanos, Él seguía siendo el Rey. Habrá una lucha en tu corazón por el resto de tu vida. Y ya la presencia de esa lucha es bueno, hermanos, porque hay gente que nunca lucha con esto. Está toda su vida entregada a Roma, al mundo. Y este era el gran dilema de las personas que estaban presenciando la crucifixión. El emparejarse a ese rey o tener a un rey según los deseos de la carne. Hermanos, es una lucha constante en la vida cristiana. Cuando nosotros nos queremos rendir, queremos entregarnos al pecado y a las tentaciones de la carne, pensamos en crucificar al Rey para entregarnos a Roma, crucificar nuestra libertad para entregarnos a la esclavitud del mundo, a la esclavitud del alcohol, de las drogas, de la inmoralidad, del rencor, de la falta de perdón, de todo ese tipo de cosas, hermanos, que ciertamente son atractivas y te seducen con un placer inmediato, pero que nunca, hermanos, nunca pueden satisfacer de la manera que el Señor satisface. Nunca dan la paz que el Señor da. Por lo tanto, hermano, no prefieras a Roma. Y más en estos tiempos en los que estamos frustrados, tenemos miedo, tenemos incertidumbre. Hermano, no cedas a la tentación, no cedas a los engaños de tu propio corazón. Roma no te va a dar lo que el Señor te da. Piensa en los judíos. ¿Qué lograron crucificando a Jesús? ¿Qué lograron, hermano? ¿Cuál fue el beneficio que obtuvieron de esto? No tuvieron impedimento para pecar, pero también fueron destruidos y nadie lo impidió. Hermano, no es fácil saber por qué Pilatos decidió
colocar este anuncio sobre la cruz de Jesús. Sea porque lo hizo de una manera humillante para los mismos judíos y para Jesús, sea porque se quería congraciar con ellos, no lo sabemos. Pero cualquiera que sea su motivo, hermanos, cualquiera que sea, el Señor soberanamente lo usó para hacerle justicia y honra a su propio Hijo. Hermanos, y aunque de manera muy peculiar fue afirmada la identidad de Jesús, ahí estaba en verdad el Rey de los judíos, el Rey de Dios, hermanos. Rey tanto en la vida como en la muerte. Y su cruz, más allá de ser un símbolo de su derrota, es un símbolo de su poder y de su majestad, ante la cual todos deben, hermanos, reverenciarse. Y Juan específicamente, hermanos, menciona que esta frase de el Rey de los judíos fue escrita en 3 idiomas distintos: en hebreo, en griego y en latín. ¿Sí? Y el hebreo pues era el idioma de los judíos, el griego era el idioma del mundo educado y el latín era el idioma de los romanos. Y también podríamos decir que estas 3 distintas idiomas, hermanos, representaban un área o una esfera diferente de la vida. En hebreo representaba lo religioso, el griego la ciencia, la filosofía y la cultura, y el latín la ley, la jurisprudencia, el derecho. Y en cada uno de estos reinos, hermanos, en cada una de estas áreas o esferas de la vida, Jesús es Rey. En lo religioso, Jesús es Rey porque Él es la revelación última de Dios. ¿No nos dice eso Hebreos 1? Que antes Dios habló por los profetas, pero que en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y sigue diciendo más adelante que Él es el resplandor de su gloria. Por lo tanto, este Rey es la última revelación de Dios, es su gran revelación. Pero también podemos pensar en los griegos, en este reino de la ciencia, de la filosofía y la cultura, hermanos, porque ¿en quién están escondidos los tesoros de la sabiduría? En Cristo. ¿Y quién sostiene todas las cosas con el poder de su diestra, hermano? ¿Y por quién fueron hechas todas las cosas? Con su palabra, Jesús mismo. Hermano, ¿y quién le da sentido a nuestras vidas y a la existencia de todo? Sino Dios, quien sustenta nuestros alientos y es el firme ancla de nuestra alma. Y aún, hermanos, en el latín, que era el idioma de los griegos, de los romanos, que representa esta área de derecho, de las leyes, hermanos, pues Él es supremo. Porque Cristo es el dador de la ley, es quien cumplió la ley y aún será el juez de vivos y de muertos. Y sobre todo esto, hermanos, Jesús es nuestro gran abogado ante el tribunal del Dios Trino. Hermanos, y Cristo crucificado es el Rey de su iglesia, es el Rey del Israel espiritual, hermanos, es el Rey del verdadero Israel. Porque, ¿sabes? Estos judíos decían amar y servir a Dios, pero despreciaban aquel que es el resplandor de la gloria de Dios. Y aún, hermano, en la actualidad podemos ver la dureza del corazón de los israelitas. Porque en ese país, hermano, en la actualidad, al menos el 95% de los que están ahí son ateos, o al menos no creen en Dios. Y del 5% restante son judíos ortodoxos. Así que creen en el Dios de las Escrituras,
pero rechazan abiertamente a Jesús. Por lo tanto, no conocen al Dios verdadero. Y de ese 5%, hermanos, hay 1% que son seguidores de Jesús. Así que realmente ese pueblo se quedó en oscuridad. Quien, habiendo recibido las promesas, hermanos, rechazaron al Dios verdadero, pero ese Cristo crucificado, hermanos, que es el Rey del Israel espiritual, el Rey de su iglesia, que estuvo colgado ahí en la cruz, era un Rey, hermanos, que no estaba siendo derrotado. Era un Rey que estaba siendo conquistador de sus enemigos, colgado ahí en el madero, conquistando a sus enemigos, a los de su propio pueblo, hermanos, y triunfando sobre ellos con plena autoridad. Te voy a invitar a que vayas a Colosenses 2, el versículo 13 al 15, fíjate lo que dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, la crucifixión de Jesús era el plan del Padre y fue llevada a cabo por la injusticia y el pecado de hombres perversos. Pero en lo que pareciera una derrota, era una victoria eterna de nuestro Salvador. Y la crucifixión romana, hermanos, era una exhibición pública de la derrota de aquellos que eran enemigos de Roma. Pero no la crucifixión de Jesús. Sí es una exhibición pública de su humillación, de sus padecimientos y de su muerte. Pero no era una derrota, hermanos. Cristo estaba conquistando por medio de la cruz. Cristo estaba conquistando el pecado, la muerte, Satanás, hermanos, e incluso el poder de nuestra propia carne para darnos victoria y vida eterna en Él. Siempre que miremos a Cristo crucificado, hermanos, debemos recordar la inscripción sobre su cabeza: que Él es Rey y que nosotros debemos entregarnos voluntariamente, hermanos, abandonarnos y rendir nuestras almas al Rey de Dios, al Rey del Israel espiritual. Porque Él venció por medio de la cruz. Él no fue sometido en la cruz. Él se sometió a la cruz. Él venció, hermanos, por medio de la cruz. No fue vencido en ella. Hermanos, y nadie en esa crucifixión podía dejar de ver ese letrero que evidenciaba flagrantemente quién era aquel que estaba muriendo: el Rey. Y hermanos, es increíble ver cómo el Padre guardó la gloria de su Hijo. Porque, ¿sabes? Al principio los ángeles vinieron con María y le dijeron: ese niño que llevas en el vientre se sentará en el trono de David su padre. Y cuando era un bebé, hermanos, vinieron estos reyes magos y también profetizaron que Él era el Rey. Y Jesús mismo dio testimonio de su reino ante Pilato. Y ahora, hermanos, en su crucifixión, el Padre soberanamente se encargó de anunciar que Él era el Rey. Hermanos, y este título no solo atestiguaba en contra de sus verdugos, en contra de los romanos y de los judíos, porque mostraba su inocencia y lo errático que había sido este juicio, hermanos, pero también atestiguaba a favor de Jesús. Y debe darnos plena confianza, hermanos, que Jesús, en los padecimientos más crueles,
en la soledad más oscura, en la depresión y la tristeza más profunda, hermanos, Él es el Rey. No hay absolutamente ninguna dificultad y vicisitud en nuestra vida que pueda negar esta realidad. Incluso, hermanos, cuando nos enfrentemos a la peor enfermedad, a la peor adversidad y peligro, cuando nuestras vidas estén en peligro, cuando nuestra propia vida termine, como le pasó a Jesús, hay una esperanza, que Él es Rey. Él no nos ha prometido que no habrá dificultades, pero nos enseña que Él es Rey, hermano. Dios es bondadoso, es infinitamente bondadoso. Si hubiera más bondad, hermanos, en que Él erradicara las adversidades de nuestra vida, lo haría. Pero no es ahí donde hay más bondad. Donde hay más bondad es que aún en medio de las adversidades, Él sigue siendo Rey. Y ese será tu consuelo y tu esperanza ante cualquier adversidad, hermano. Ni siquiera sufrirás lo que Él sufrió. Pero te dice, Él es Rey y en esto puedes descansar. Porque nada puede sobrepasar su soberano gobierno. Versículo 27. Crucificaron también con Él a 2 ladrones, el uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y verdaderamente, hermanos, lo pusieron en medio de los 2 malhechores para acrecentar su humillación, poniéndolo como si fuera el peor de los 3. Pero no sabían que no era sino un hecho de la providencia de Dios para cumplir las Escrituras. Hermanos, y en un sentido literal fue contado con los transgresores, porque lo puedes ver en la escena siendo crucificado con la peor clase de criminal. Y en el sentido judicial, hermano, también lo podemos ver cumpliendo la profecía de Dios, porque Él fue contado en nuestro lugar. Y aquello que nosotros debíamos pagar, Él lo pagó en la cruz. Él tomó nuestro lugar. No era nada más una dramatización, no era solamente un ejemplo. Él literalmente fue y llevó en su propia carne nuestro pecado, nuestra condena, y recibió la ira de Dios. Y por eso, hermanos, fue contado con los transgresores. Tomó nuestro lugar. Pero aún, hermanos, mientras vivía, hubo ocasión para asociarlo con los transgresores, para hacerles bien. Recordemos que los fariseos criticaban a Jesús por verlo con prostitutas, por verlo con recaudadores, por verlo con endemoniados, con gente inmunda, con toda clase de persona que era despreciable. ¿Y no lo dijo él mismo, hermanos? Que los sanos no tenían necesidad de médicos, sino los enfermos. Jesús vino a salvar a los pecadores. ¿Y sabes qué? Si tú eres un pecador, sí es una mala noticia, pero también hay una buena. Jesús es el Rey y Jesús es el Salvador de los pecadores, y por eso vino a ser contado con los transgresores, y hay esperanza para ti. Si tú eres un pecador, qué bueno que lo admites, yo también soy un pecador. Pero hay consuelo en eso, porque Jesús vino a salvar a los pecadores. Y puedes decir, oh, pero mi pecado es mucho.
Dios no me va a perdonar. Le he fallado a Dios tantas veces. Hermanos, la justicia de Dios quedó más satisfecha cuando Cristo tomó nuestro lugar que si nosotros hubiéramos pagado en el infierno por la eternidad. Él cumplió la justicia de Dios a maneras en que nuestro castigo nunca lo hubiera cumplido, y por lo tanto hay abundante perdón en el sacrificio de Jesús. Y si tú no has encomendado tu alma al Señor, si tú no te has entregado a este Rey para que gobierne tu vida, pues hoy tienes la oportunidad. Por tu pecado morirás, pero por tu fe, por tu entrega en total dependencia a este Salvador, vivirás. Hay suficiente perdón en Cristo para perdonar y purificar al peor de los pecadores. No dejes que tu orgullo te engañe pensando que Dios no te perdonará, que no estás preparado. Nunca lo estarás. No hay que estar preparado. Nadie puede estarlo. Solo toca abandonarse al perdón y al regalo de salvación que Dios nos da si nosotros nos rendimos a Él. Versículo 29. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». Y de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: «A otros salvó y a sí mismo no se puede salvar». Hermanos, irónicamente, los escribas y los sacerdotes se burlaban de Jesús y le reprochaban como si ahora, estando ahí clavado en la cruz, no pudiera destruir el templo. Hermanos, Él estaba destruyendo el templo justo en ese momento. Mientras que el templo que ellos adoraban y celaban y utilizaban para la adoración del propio yo y para la gloria del hombre, fue destruido poco tiempo después, a espada y con manos de hombres, hermanos. ¿Recuerdas las palabras de Jeremías cuando dice: «El Señor por medio de él 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas para ellos»? Hermanos, ellos despreciaban el templo que Jesús les había profetizado para adorar un templo hecho con manos de hombres. Y a veces todavía escucho a algunos cristianos que anhelan este cumplimiento de una promesa mal interpretada, que un templo será construido nuevamente en Israel y entonces vendrá el fin. No, hermanos, Cristo ya cumplió esa promesa. Él ya edificó un templo y se refería al templo de su cuerpo. Hermanos, pero ellos estaban enfocados en lo terrenal. Pero las promesas de Dios siempre tienen un cumplimiento mayor en lo espiritual. Y todas las promesas de Dios se cumplen en este Rey que fue contado con los inicuos, con los pecadores. Hermanos, dejaron lo celestial por lo terrenal. Dejaron lo que no podían perder por lo que fácilmente se desvanece. Ellos no podían glorificar a Dios, porque mientras Dios no mate la gloria del yo, el yo nunca va a poder darle gloria a Dios. Ellos se aferraron a ese templo que unos tiempecitos después fue destruido, porque odiaban a Dios y se amaban a sí mismos.
¿No es esto trágico, hermanos? Que hacemos lo que hizo Esaú, que por un plato de lentejas, por una bendición terrenal, por una prosperidad en este mundo que la perdemos, que dura tan poco, despreciamos lo eterno y lo celestial. Cuando preferimos nuestro trabajo por encima de Dios, nuestras amistades, nuestras hobbies o aquellas cosas que nos gustan hacer y dejamos a Dios a un lado para adorar a nuestro propio yo y a nuestras preferencias. Eso hacían estos hombres y aún es más inconcebible que ellos no podían ver que estaban sacrificando a este Mesías que habían esperado tanto y que despreciaban lo que el Señor hacía, hermanos. No hay lugar en el reino del yo para Cristo. Y en el reino de Cristo no hay lugar para el yo tampoco. Y estos sacerdotes, hermanos, que hablaban hirientemente acerca de quien Dios había herido, aquellos que despreciaban a Jesús, ellos debían tener compasión por las personas, incluso por los que estaban fuera del camino, pero no lo hicieron así. Según Hebreos 5, hermanos, ellos debían ser misericordiosos y compasivos con los sufrientes y con los moribundos. Pero en lugar de eso, pusieron aceite, vinagre en sus heridas, hermanos, y lo hirieron con sus palabras. Se burlaron de él y le reprocharon diciendo: a otros salvó y a otros sanó, pero ahora no puede por su propio poder salvarse a sí mismo. Y hermanos, los reproches en la vida cristiana vendrán de aquellos que no entienden la esencia del Evangelio. Criticarán tus acciones, tu forma de hablar, de conducirte, de vestir, de tratar, de reaccionar ante circunstancias. Pero no te desanimes, hermano. No dejes que los reproches te desanimen. Si a tu mismo maestro le sucedió, ¿cuánto más no estás tú propenso a recibir esto? No te desanimes, hermano, porque estas son muestras del camino del Evangelio. Que Roma, el imperio de este mundo, no estará contento con lo que haces porque vas en contra de la corriente de este mundo. A otros salvó y no puede salvarse a sí mismo. ¿Te imaginas, hermano? Si Jesús hubiera escuchado la voz de estas personas, si la mentalidad de Jesús fuera la misma mentalidad del mundo, de egoísmo y de siempre beneficio personal y de comodidad a toda costa, ¿dónde estaríamos, hermano? ¿No ha puesto Jesús el ejemplo de cómo debemos vivir nosotros? Versículo 32. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos, y también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Fíjate esta cita de San Jerónimo, hermano. Después lo vieron salir del sepulcro, a quien creían incapaz de descender de la cruz. ¿Dónde, oh judío, está tu infidelidad? Os pregunto vosotros mismos. ¿Serán sus propios jueces? ¿Cuánto más asombroso es poder resucitar estando muerto que estando vivo descender de una cruz? Deseaste un pequeño ejercicio de poder, hermano. Deseaste una pequeña muestra de poder. Y aquí se realiza uno mucho mayor. Pero aún así tu infidelidad
no se curará. Todos se han desviado del camino, todos se han vuelto inútiles. Le decían a Jesús, desciende y vamos a creer en ti. Pero 3 días después, hermanos, resucitó del sepulcro y ni así creyeron en él. Hermanos, los escribas y fariseos no hubieran creído en Jesús aun si descendía de la cruz. Porque una obra mayor les demostró. Y ¿sabes qué? Y esta es una parte favorita de este pasaje. Hermanos, estaba profetizado en las Escrituras todos esos detalles que hemos mencionado estas semanas. Habría de padecer, habría de ser contado con los inicuos, mirarán al que traspasaron, seré levantado, será colgado de un madero, será hecho maldición, traspasaron mis pies y mis manos, repartieron mis vestidos. Hermanos, pero no estaba profetizado que descendiera de la cruz. Porque obviamente el plan de Dios era que muriera su hijo en la cruz, que el hijo padeciera allí, para la gloria de Dios y para salvación de sus elegidos. Hermanos, pero ¿dónde pueden señalar los judíos, o estos judíos que lo acusaban, que estaba escrito en el Antiguo Testamento que descendería de la cruz? No, hermanos, Dios no vino a complacer los caprichos de personas perversas. Vino a cumplir sus planes para la alabanza de su gloria. Y gloria a Dios porque ama su gloria, hermanos. Gloria a Dios que Él hace todo para la alabanza de su gloria, y en que Dios se glorifique, encontramos nuestro gran beneficio y nuestro gran tesoro. No hay cosa mejor para nosotros, hermanos, que Dios sea glorificado. Incluso los que fueron crucificados con Él lo injuriaron. Y aquí podemos ver, hermanos, lo terrible del juicio de Dios. Porque aún a la puerta de la eternidad, estos hombres ahí, hermanos, Dios endureció sus corazones para ser condenados para siempre. Con un crimen similar, hermanos, los dos que estaban ahí a los lados, pero con caminos tan distintos, porque Dios movió el corazón de uno y endureció el corazón de otro, estando al filo de la eternidad. Y es interesante, hermano, porque podemos ver estos dos ladrones y podemos ver a los romanos y a los judíos. Y sin duda que un hombre que estaba ahí colgando fue perdonado y Dios lo recibió en su gloria. Y como anticipaba, hermanos, el rechazo de Israel hacia el Mesías, pero la adopción de los gentiles, la adopción de un pueblo que no buscó ni conoció al Señor. Y eso somos nosotros. El Señor estaba anticipando, hermanos, nuestra adherencia a su reino y a su familia. Y tenemos un Salvador precioso, hermanos. La semana pasada vimos cómo Él fue despojado de sus prendas, de todo lo que tenía. Hermanos, no se guardó nada para venir a salvarnos. No se guardó nada de sí para darle la gloria al Padre. Y cuando pienso en mi vida, en mi corazón, en mis actitudes, en mis servicios, veo lo lejos que estoy de ser como Jesús. Y que me aferro y abrazo cosas, hermanos, que me impiden servirlo como Él merece ser servido. Si alguna vez has reflexionado en esto y
si sucede algo similar, ¿por qué no oras conmigo esta mañana? Y meditando en este Rey, que sí tenemos el gran gozo de saber que es Rey en la vida y en la muerte, y en la más oscura adversidad, y en la más sublime bendición. Pues también que le sirvamos a este Rey, como Él es digno de ser servido, hermanos, y que le entreguemos nuestro corazón en plena confianza y renunciemos, hermanos, a lo que Roma ofrece. Y que no hagamos de nuestro cristianismo una religión que busca un Dios según nuestros propios gustos, según nuestra idolatría. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Señor, reina en nuestros corazones, Señor, reina en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, Dios. Y moldéanos a tu imagen, Jesús, para vivir como tú, para vivir dándote gloria y honra, para que tú seas exaltado, Señor, en nuestras vidas, para que sean útiles para tu gloria, para tu reino, Señor. Usa nuestras vidas, transforma nuestros corazones para amarte y honrarte, Señor, como tú eres digno. En el nombre de Cristo Jesús oramos.